forma posible. Aristóteles creía en la generación espontánea, en que el calor del sol sobre el elemento podía crear vida espontáneamente a partir de material no viviente. Los ratones, por ejemplo, surgían espontáneamente en depósitos de granos. Para Aristóteles, debía ser solo el tipo de calor suministrado por el sol u otro cuerpo celestial hecho de ese material no terrestre. La generación espontánea persistió por un sorprendente largo tiempo, de hecho, por miles de años. Siempre me gustó el concepto de la generación espontánea. ¿Está bien? Unos trapos sucios, algo de trigo, miras a un lado, vuelves a mirar y ves ratones. Era divertido. No tengo idea de por qué ese concepto duró tanto tiempo. Por una prueba sencilla, habría verificado que los ratones no surgen en forma espontánea en paños sucios y trigo. No fue sino hasta finales del siglo XVIII, con las revelaciones del recién inventado microscopio de von Leeuwenhoek, cuando alguien cuestionó en serio esa idea. Francesco Redi, un filósofo naturalista italiano, hizo un famoso experimento en 1668 para demostrar que los gusanos no se generaban espontáneamente en la carne podrida. Él oyó que los cazadores y carniceros cubrían la carne en verano con tela fina para evitar que se pudriera y crecieran gusanos en ellas. Por eso agarró carne de varios tipos y las puso en frascos abiertos y tapó las bocas de los frascos con tela fina de muselina, y en ninguno de los frascos crecieron gusanos. Pero vio que las moscas se posaban en la tela de muselina sobre los frascos, dejaban sus huevos y los huevos se volvían gusanos con el tiempo. Aún así, la idea de la generación espontánea persistió hasta bien avanzado el siglo XVIII. Uno de los mayores proponentes de la generación espontánea fue un cura católico llamado John Needham, nacido en Inglaterra en 1713. Él básicamente tomó materia orgánica, como pedazos de carne muerta y plantas, y la puso en un frasco. A continuación, selló el frasco con algún tipo de cera y la hirvió luego. Su idea era mostrar que, si la hervía, quizá no habría vida allí. Pero él mostró que aún salía vida de allí. Así que dijo, así que la ebullición no mata a la generación espontánea. Lo que Needham no sabía era que los sellos que usó en los frascos aún exponían las muestras al aire después de hervirlas, y eso permitía que se formaran seres vivientes en las muestras. Needham y su mentor, el conde de Buffon, creían que la vida estaba compuesta de unos supuestos átomos vitales que al morir un ser viviente huían y se juntaban para formar un nuevo ser viviente. Esos dos hombres publicaron muchas observaciones experimentales sobre haber visto esas moléculas en material que se desintegraba en animales muertos. Ellos reportaron que vieron cómo se liberaban moléculas orgánicas y giraban en la solución y se juntaban y formaban lo que con seguridad era igual a los protozoarios, y luego se iban como criaturas libres. Pero Lazarus Spallanzani, nacido en Italia en 1729, era un naturalista aficionado y también un cura, y no podía reconciliar los átomos vitales de Needham con sus creencias religiosas y criticó la obra de Needham. Él hizo experimentos similares con infusiones en frascos de vidrio, pero en lugar de sellarlos con un corcho y alguna sustancia de cola de pegar, derritió la punta de vidrio en una llama muy caliente hasta cerrarlos, y luego hirvió la infusión dentro de ese frasco totalmente sellado. Y esperó durante días y días para ver si la solución se ponía turbia o sombría, lo que indicaría el crecimiento de microorganismos. Las soluciones se mantuvieron claras, pero Needham dijo que Spallanzani, al sellar los frascos, evitó su exposición a los átomos vitales necesarios para la vida. El debate terminó en una especie de tablas, pero la generación espontánea colapsó bajo el peso de la evidencia científica en el siglo XIX.
En 1862, el químico francés Louis Pasteur volvió al debate de Spallanzani y Needham y probó con un experimento más elaborado que la generación espontánea era falsa. Pasteur trató de hallar formas de permitir el acceso del aire a la infusión para de una vez por todas responder a la vieja crítica de Needham, pero aún buscó evitar que los gérmenes flotaran con libertad en el aire y que cuando entraran a las infusiones fueran la única fuente de crecimiento allí. Pasteur usó 3 grupos de vasos. En uno, los vasos estaban sellados herméticamente. En otro, los vasos estaban abiertos, pero sus cuellos eran angostos y torcidos. En el tercero, los vasos estaban totalmente abiertos. Después de solo unos días, las soluciones en los primeros 2 grupos no se habían contaminado. El segundo grupo siguió libre de bacterias porque sus cuellos largos y torcidos evitó que entraran ellas. En este y otros experimentos, Pasteur destruyó a la generación espontánea. Esa fue una de las piezas más convincentes de evidencia experimental aportada por alguien al debate de la generación espontánea. Pero hubo una interesante secuela a ese experimento. Pasteur fue tan convincente al mostrar que la vida no podía surgir espontáneamente que pasaron 30 o 40 años antes de que la gente empezara a pensar de nuevo sobre el origen de la vida, porque sus experimentos fueron tan convincentes que barrieron con los pensamientos de que la vida podía surgir por sí misma. Pero ¿cómo llegó la vida si no fue en una forma espontánea? ¿Cómo se volvió la química de la vida en la biología de la vida? El hecho innegable es que los materiales no vivientes deben haber formado seres vivientes al menos una vez. Si no fue por generación espontánea, ¿cómo fue entonces? A medida que maduraron los campos de la biología y la química en el siglo XIX, la idea de la generación espontánea no aguantó un escrutinio detallado de ella. Pero empezó a cobrar forma otro concepto, uno mencionado en privado por el naturalista inglés Charles Darwin. En una carta a su amigo científico más cercano, Joseph Hooker, escrita al final de su vida, él especuló sobre cuáles condiciones habrían hecho que surgiera la vida. Él dijo que suele decirse que las condiciones para la primera producción de un organismo vivo están presentes en ese momento dado. Pero, y vaya un sí grande, escribió él, pudiéramos concebir un pequeño charco cálido con todo tipo de amoníaco y sales fosfóricas, luz, calor y electricidad, donde pudiera formarse químicamente un compuesto listo para experimentar cambios más complejos. Lo que Darwin señala es que al final la química y la biología son, en una microescala, la misma ciencia, el mismo camino. Un camino que lleva de vuelta a un origen de la vida en la Tierra. Pero ¿cuál es ese origen? Darwin no pudo decirlo. Fue necesaria una nueva generación de científicos para que propusieran una teoría de cómo empezó la vida. El pequeño charco cálido de Darwin se volvería la sopa primordial del siglo XX, el crisol de la vida en la joven Tierra. Bien, en esta sección trabajan en la sopa primordial. ¿A quién no le gusta la sopa? Es sencilla y nos anima. El primer paso en una teoría científicamente defendible de la sopa primordial es determinar la disponibilidad de los ingredientes y bajo qué condiciones deben ser cocinados. No fue sino hasta el comienzo de la década de 1920 cuando surgió un consenso de cómo serían las condiciones bajo las cuales se habría originado la vida. El científico soviético Alexander Oparin sugirió una hipótesis de esas primeras condiciones sin vida. Él dijo que la materia viviente y la no viviente no son muy distintas. La vida se formó por la materia no viviente de la Tierra en sus comienzos. ¿Pero qué hechos impulsaron este evento de apariencia milagrosa? Basándose en información disponible en esa época, Oparin pensó que la Tierra al comienzo tenía una atmósfera sin oxígeno, compuesta más que todo de metano, amoníaco, hidrógeno y agua.
También pensó que la luz ultravioleta del sol daba energía a los compuestos orgánicos que empezaron a evolucionar químicamente y cobraron vida. El bioquímico británico J.B.S. Haldane propuso en forma independiente las mismas ideas.